Bienvenidos a un nuevo encuentro con la Regional TV, una producción de la Unidad de Comunicación de la sede Salto del CENUR Litoral Norte, Universidad de la República en el interior del país, y en un nuevo encuentro para darle visibilidad y para conversar con quienes hacen posible la tarea docente, la tarea de investigación, las actividades de extensión, también cumpliendo con cada una de las funciones de nuestra Universidad de la República. Vamos a charlar en este nuevo encuentro con la doctora Silvia Cabrera, una referente de Facultad de Derecho con vasta trayectoria dentro de este servicio, dentro de la formación de esta área durante tantos años aquí en la ex Regional Norte, hoy sede Salto, hoy un centro regional. ¿Y cuántos años han pasado? Bienvenida y gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, buenos días, muchísimas gracias. ¿Cuántos años ya como docente? Como docente, mira, ingresé en el año 87 a un año de recibida y nunca más me fui. Hasta el presente inicié la carrera como aspirante de la materia técnica forense. En el año 89 comencé en consultorio jurídico cuando se instala consultorio jurídico en Salto y nunca más me fui. Un consultorio jurídico que año a año renueva y abre las puertas, brindando un servicio muy importante para la comunidad, porque mientras se están formando profesionales en el área del derecho, también ya están llevando adelante este encuentro con la comunidad, estos primeros casos para recibir y para atender. ¿Cómo surge esta iniciativa? ¿Cómo surge la propuesta de formar este consultorio y cuál es el servicio que está brindando hoy por hoy? Claro, digo, el consultorio jurídico en sí data de muchos años, ¿no? Se hizo, en primer lugar, hace muchos años, en 1932, el consultorio jurídico fue una materia que no era una materia, un proyecto, digamos, opcional y voluntario. Los estudiantes iban a hacer un poco de práctica, pero no se había instalado dentro de los programas de estudios. Años después recién se instala, y como te decía, en Salto a partir del 89, y es una materia fundamental para el último año de la carrera de abogacía, porque es el acercamiento directo del estudiante con la realidad, con los casos concretos que se plantean en la población más vulnerable de nuestra sociedad. Entonces, es acercar el servicio a la gente que más lo necesita y que no puede abonar lo que serían los honorarios de un profesional particular. Entonces digo, ese servicio que presta la Facultad de Derecho a la comunidad es más que importante. O sea, nuestra principal ocupación es atender al estudiante, que el estudiante aprenda lo que es la práctica del ejercicio de la abogacía, pero no deja de ser importante el servicio que se le da a la gente, a la gente que no tiene acceso, el permitir el acceso a la justicia a esa franja de población que atendemos. Y el consultorio no solamente trabaja en Salto, el consultorio de CENUR trabaja en la ciudad de Salto, en la ciudad de Bella Unión y en la ciudad de Paysandú. Entonces digo, es un área bastante amplia donde llegamos a la comunidad. Digo, el vínculo del estudiante con la gente, con quienes son nuestros consultantes, integra un proceso de formación muy importante, porque hay que aprender a atender. Uno dice, qué fácil atender, ¿verdad? Recibo una persona, la escucho. No, no es así. O sea, la atención profesional va mucho más allá de que te escucho, porque el profesional tiene que empezar a identificar en esa escucha con cada consultante que aparece cuáles son los datos que son importantes a los efectos de la resolución del caso o para evacuar una consulta, y cuáles son intrascendentes. O sea, para la persona todo es importante, pero para quien escucha, que es el profesional o el futuro profesional en este caso, es un ejercicio, ¿tá? Que cuando la persona habla, nosotros estamos pensando en las normas jurídicas que vamos a aplicar al caso, o cómo estructuramos el caso que nos está contando, cómo lo resolveríamos, qué solución le podríamos dar y qué normas amparan el derecho de la persona. Entonces es un ejercicio que es imprescindible hacerlo mientras se es estudiante,
para después, cuando estás ejerciendo, poder hacer lo que se llama la consulta, claro, y que esa consulta sea, digamos, apta, porque no se puede estar llamando a las personas 6, 7 veces, señor, venga que me quedó una duda, venga que me quedó otra duda, venga que me quedó otra duda. No, en la primera consulta hay que tratar de sacarnos todas las dudas para resolver el caso, pedir toda la documentación necesaria y todos los datos necesarios para que la persona salga conforme y salga además respaldada por lo que le podamos decir. Entonces digo, es muy importante. Y luego la formación para armar un escrito judicial, que también requiere de mucha atención, porque antes, cuando hacen las materias que los introducen en la práctica profesional, los casos son todos inventados por los docentes, tomados de la realidad, pero bueno, adaptados. Claro. Pero luego es un caso real, con una persona de verdad, con un problema de verdad. Entonces digo, llevar eso a un escrito judicial requiere de mucha práctica y ellos están con esa actividad siempre tuteladas por el equipo docente. No están solos jamás. Ellos arman los borradores de escrito y el docente está al lado, con los subgrupos y todo el santo día, porque en realidad el estudiante necesita y el equipo docente consultorio está siempre, sea fin de semana, sea de mañana, de tarde, de noche, excede lo que es el horario de clase. Y luego el vínculo del estudiante con, digamos, la parte institucional, con los juzgados, el aprender a moverte dentro del juzgado con expedientes reales, poder llevar la procuración, el poder vincularse con los jueces en las audiencias. Siempre están con el docente al lado en las audiencias, pero hay muchos jueces que le toman algún tipo de participación al estudiante en casos muy especiales para preguntarles qué opinan, cómo lo resolverían. Hay jueces que son docentes de la universidad, entonces se da esa dinámica a veces que le dicen, a ver, si pasara esto, ¿cómo lo resolverías? Si sucediera esto en audiencia, ¿qué harías? O sea, le dan participación al estudiante activa, digo, fuera de lo que es la audiencia, que por supuesto que no pueden actuar, pero hay un intercambio que es muy enriquecedor. Y luego la institución que nos rige, digo, que con la que siempre estamos en contacto, como es INAU, o como pueden ser los centros CAIF, todas las instituciones y organizaciones que tratan sobre población vulnerable, con todas estamos en contacto. Y eso lo hacen los estudiantes. Bien. Y además el contacto con los colegas también, claro, que no es fácil también contactarse con un colega para negociar, y siempre los estudiantes lo están haciendo, siempre tutelados, pero siempre los largamos a la cancha, ¿no? Bueno, vaya, hable, preséntese como estudiante de consultorio y trate de negociar. Siempre está el docente atrás, claro, pero digo, lo van haciendo y se ve la evolución, que eso es lo mejor para un docente, ver la evolución del día 1 del estudiante que llega lleno de miedos y de dudas, hasta ver cuando egresan, muchos de ellos ya para obtener su título de grado, y ver la evolución de cómo fueron desenvolviéndose y aprendiendo. Realmente es muy satisfactorio, ¿verdad? ¿Esta materia es anual? ¿Hay cupos para atender determinadas cantidades de casos o eso también depende de la cantidad de estudiantes y de cómo se puedan organizar con los subgrupos con docentes? ¿Y cuáles son las temáticas o los planteos y las demandas que más se reciben de quienes consultan? Sí, los planteos que más recibimos es en materia de familia. Tenemos un reglamento también que impide que podamos actuar por ejemplo, en asuntos penales y también en asuntos con contenido económico, con un contenido importante y tenemos límites. Al atender la población vulnerable, lo que más aparecen son casos de familia, muchísimas pensiones alimenticias es lo que más atendemos, muchísimos temas de tenencia de menores, problemas de visitas, casos de adopción, digo, pasa de los casos más sencillos, casos de divorcio, hasta atender amparos por medicamentos de alto costo, que ha sido el gran desafío que hemos tenido, porque los casos de amparo, además de abarcar un tema muy sensible,
que compromete mucho a los docentes y a los estudiantes con el caso, porque estamos hablando de personas que están gravemente enfermas y que necesitan un medicamento en forma urgente, que no pueden costear bajo ningún concepto. Entonces tramitamos los amparos de personas que no son pudientes, por supuesto, y hay que correr, porque los plazos son muy breves y tampoco la gente puede esperar por la situación. Entonces digo, la importancia de los casos, vamos del más sencillo al más complicado. Atendemos casos de desalojo, de arrendamientos, digo, consultas y asistencia y asesoramiento. ¿Y cómo funciona el servicio? ¿Hay un día y un horario de atención? ¿Hay un plazo para recepcionar los casos? Y luego cuando se organiza el grupo, cuando la materia y el curso ya estén funcionando, ¿se ponen en contacto con quienes han solicitado el apoyo? Sí. Todos los años son diferentes, porque todos los años tenemos distinto número de estudiantes. Claro. Entonces hay que adaptar el número de estudiantes a la cantidad de casos que podemos admitir por día de atención. En este momento, este año, estamos atendiendo los viernes a partir de las 2 de la tarde y tenemos un cupo, una agenda que la llevan aquí en la mesa de entrada. Nos hacen la agenda con un X número de consultas, pero a su vez hay lista de espera. Claro. Entonces la gente viene y de acuerdo a la cantidad de casos que ingresan, nosotros le ponemos el freno o no, porque los estudiantes tampoco pueden taparse de asuntos, porque si no la enseñanza deja de ser tal. Claro. Porque digo, ya empiezan a picotear en los casos y no los estudian con la profundidad que debe hacerse. Porque nunca debemos olvidar que nuestra principal finalidad es la enseñanza. Entonces, por eso digo, yo siempre digo, el consultorio de la facultad no es la defensoría de oficio del Poder Judicial. Acá tenemos cupos porque la finalidad es la enseñanza. Entonces, hay que brindar una calidad buena de servicio, que el estudiante aprenda de verdad con cada uno de los casos. Entonces, ahora los viernes, por el momento, así, de ese modo. Perfecto. ¿Y han tenido experiencias de algunos asuntos o algunos casos que se hayan pasado de un año para otro, que hayan tenido que continuar, o cómo se resuelven? Siempre. Eso? Siempre. Eso es lo normal, porque los tiempos del juzgado claro. no son los tiempos de la gente. Entonces, todo el tiempo, todos los años vamos arrastrando carpetas, que yo lo llamo los casos heredados, así lo llamamos. Se reparten cuando comienza el año lectivo, se reparten los casos heredados, que son muchos, porque arrastramos casos de muchos años. De varios años. Entonces digo, se van pasando de un año a otro y después comenzamos con los casos nuevos. En febrero, este año que comenzamos por primera vez en febrero, las clases antes que todo el resto de la facultad, ya empezamos a tomar consultas nuevas. Entonces nuestros estudiantes tienen casos heredados, que son los casos más difíciles, porque no los tomaron del inicio, los casos que más les cuestan, no difíciles, los que más les cuestan para conocer la gente, conocer el asunto, y luego los casos nuevos, que son los que empezamos con la primera consulta y el caso comienza allí. Pero algunos terminan en el año y la mayoría sigue. Claro. Porque digo, los casos demoran mucho en el juzgado. Hay plazos que cumplir y a su vez las agendas de los juzgados de familia, que son donde más trabajamos, están muy completas, ¿no? Con muchísimo trabajo. ¿Han tenido también situaciones que hayan tenido que derivar a otros profesionales, o casos que hayan comenzado en la órbita del consultorio y que que después la misma persona o desde la sugerencia de ustedes hayan continuado por otros andariveles con el caso, con el asunto? No, lo que se da es trabajar en forma interdisciplinaria a veces, según el tipo de caso. También, claro. Eso se da. A veces podemos derivar algún caso, por ejemplo, que lo atiendan algún servicio especial, por ejemplo, los asuntos de violencia doméstica, que los derivamos al equipo multidisciplinario del MIDES para que atiendan esa parte. Nosotros hacemos la parte judicial y ellos atienden con los psicólogos del MIDES, los asistentes sociales, la parte personal, porque nosotros ese servicio no lo tenemos. Claro. Pero digo, los casos que ingresan acá quedan acá. Y los atendemos a todos. Y los que no pueden ingresar, por ejemplo, por una razón reglamentaria, se le informa a la persona que debe recurrir a algún otro servicio del Estado, si es que le corresponde, o deben concurrir a un abogado particular, aunque nosotros jamás podemos recomendar nunca a un abogado particular. Eso lo tenemos prohibido por reglamento y además es lo que corresponde, claro. Que la persona libremente
pueda elegir a quién recurrir, ¿verdad? ¿Y cómo se trabaja también esa línea tan delgada de poder entender para quien tiene una necesidad, una preocupación y un problema, esto me corresponde, no me corresponde? ¿Se hace alguna evaluación socioeconómica, por ejemplo, de esa persona? Me imagino que deben ser muchos los casos que se deben de presentar, o hasta dónde también la gente tiene en claro que ese servicio está destinado para un determinado sector de la población y que tampoco están dadas las condiciones para que sea más amplio, porque pierde también un poco el sentido original, ¿no? Que es formar parte de este proceso de enseñanza de futuros abogados y abogadas. Sí, cada persona que ingresa al servicio se le toma una declaración jurada de ingresos, y en la cantidad de preguntas que les hacemos según el formulario que tenemos y además las demás que podemos ir incorporando, uno tiene un criterio de selección del caso. A veces es difícil explicarle a la gente que no ingresa a su caso por determinadas circunstancias, porque el nivel socioeconómico no es el que corresponde o porque su recibo de ingresos supera nuestro reglamento. Aunque de todas maneras los docentes a cargo tenemos el gran privilegio de poder a veces seleccionar el caso que es desde el punto de vista académico interesante, aunque supere un poquito el monto de ingresos, si es que sirve para que el estudiante aprenda. Pero ese límite lo pasamos, pero en casos muy puntuales y en forma excepcional, ¿verdad? En forma excepcional. Entonces digo, si el asunto es interesante, bueno, lo vamos a atender. O a veces el asunto es interesante, no podemos hacer la parte judicial, bueno, vamos a atender la consulta para que ustedes aprendan a evacuar esta consulta y después que esa persona recurra a un profesional particular o a otro servicio. Pero vamos a escuchar la consulta porque es interesante y les sirve. Entonces digo, ese privilegio que tenemos de resolver en la diaria si escuchamos a la persona o no, aunque es muy difícil decirle no a la gente, es muy difícil que comprenda también, o a veces que comprenda que todo lo que pretenden no se puede hacer, o lo que quieren no es así, es diferente. Es un trabajo que no es sencillo, ¿no? No es sencillo sobre todo para los estudiantes, digo, para quienes tenemos un poco más de práctica es habitual, pero para los estudiantes se ponen pobres a veces un poco incómodos en la situación, ¿no? Muchos años brindando un servicio muy importante y a su vez acompañando y generando estas nuevas generaciones, valga la redundancia, de profesionales que luego, saliendo a la cancha, se van a encontrar con esta diversidad de asuntos. Un balance muy positivo en ese sentido, Silvia. Sí, totalmente. Yo, a fin de año siempre hago un informe final, y hacemos un balance con el equipo de cómo estuvo el año. Y luego, lo que te decía, verlos a los estudiantes desde el inicio, trabajar y verlos egresar del modo que egresan, y luego encontrarlos en el juzgado, incluso como contrarios nuestros trabajando, da gusto, la verdad que da gusto. A mí me enorgullece a veces ver el desempeño de estudiantes egresados de acá, encontrarlos como partes contrarias, claro, defendiendo a partes contrarias a la que yo estoy atendiendo, y me encanta verlos, y siempre digo algo que me gustaría que todos los colegas pensaran igual, pero lamentablemente no sucede, que es que a los profesionales jóvenes hay que tratarlos con mucho respeto, porque son solamente jóvenes, pero son tan profesionales como el que tiene muchísima trayectoria. Yo siempre cuando empecé a trabajar, siempre quería ser una persona mayor, porque el hecho de ser mujer y ser joven, yo me recibí con 23 años, era una chiquilina. Entonces yo siempre noté ese trato del profesional de muchos años, decir, ay, esta gurisita, ¿no? Entonces siempre rescato y siempre le digo a los estudiantes que se ganen el respeto de la gente en el trato, en demostrar quiénes son, que son egresados universitarios, que merecen respeto. Entonces el merecer el respeto pasa por tratar a los demás con el respeto que se merece también. Entonces siempre estoy defendiendo a los jóvenes profesionales que egresan de acá fervientemente.
Sin lugar a dudas. Y bueno, de eso se trata también el rol social que cumple la Universidad de la República en territorio también, formando futuros profesionales que luego van a salir a estos espacios a ejercer su profesión. Y bueno, de eso un poco se trata este espacio de la Regional TV, para darle visibilidad y comentarles a ustedes qué es lo que sucede intraaulas, pero bueno, también como somos una institución de puertas abiertas dando respuesta a lo que sucede en nuestras comunidades, bueno, así lo queríamos reflejar también con el trabajo del consultorio jurídico desde hace tantos años, con una facultad de Derecho que fue el primer servicio que llegó de la Universidad de la República a esta ciudad y que hoy se extiende también a través de nuestro centro regional a los departamentos vecinos. Muchas gracias por esta charla y por este tiempo, Silvia. Muchísimas gracias por la invitación y estamos a la orden, siempre a las órdenes. Muchísimas gracias. Vamos a un breve corte y en el próximo bloque con más La Regional TV regresamos. La universidad a tu alcance. Te invitamos a conocer las carreras que se dictan en la sede Salto Udelar del CENUR Litoral Norte. Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat. Licenciatura en Diseño Integrado. Licenciatura en Biología Humana. Licenciatura en Biotecnología. Licenciatura en Recursos Hídricos y Riego. Ingeniería en Alimentos. Licenciatura en Química e Ingeniería Química. Médico Veterinario. Analista en Computación y Licenciatura en Computación. Ingeniero Agrónomo. Área Social y Artística. Tecnicatura en Dirección de Coros. Tecnicatura en Interpretación de Guitarra, Piano y Canto. Tecnólogo en Interpretación y Traducción de Lengua de Señas. Licenciatura en Turismo. Licenciatura en Trabajo Social. Licenciatura en Ciencias Sociales. Abogacía. Notariado. Área Ciencias de la Salud. Licenciatura en Enfermería. Doctor en Medicina. Licenciatura en Psicología. La Universidad de la República en Salto tiene un lugar para vos. Más información en nuestro sitio web y redes sociales. Estamos en la tercera etapa del proyecto Diálogos Multimediales para la Enseñanza del Trabajo Social. Es una tercera etapa que nos encuentra sistematizando datos, analizando la experiencia de los estudiantes y los docentes en torno a este proyecto, que es un proyecto de Comisión Sectorial de Enseñanza. Queremos contarles algunos insumos que recogimos en lo que fue la jornada de cierre de este proyecto, en donde multiplicamos nuestros hallazgos y nos llevamos algunas ideas para seguir pensando en lo que implica innovar en el aula en el marco de la universidad. Generamos una jornada que la denominamos Innovación en el Aula, con lenguajes multimediales, el podcast como herramienta educativa. Fue una jornada que tuvo como objetivo, a través de una convocatoria abierta a distintos actores del sistema educativo del departamento, tuvo como objetivo poder intercambiar la experiencia, poder conversar y generar un espacio de encuentro sobre esta actividad. Ahí contamos con la presencia de profesionales, docentes de la UDELAR, docentes de Plan Ceibal, docentes de formación docente, y en este encuentro pudimos compartir, informar, ¿no?, sobre cuáles fueron los aspectos trabajados en el proyecto, cuáles fueron los aciertos y cuáles fueron los puntos que consideramos necesario seguir trabajando, y también poder permitir o posibilitar un espacio de pienso donde ellos también pudieran ver qué posibilidades de replicar este tipo de propuestas tienen en sus espacios educativos. Entonces, en base a eso se generó la jornada, que fue muy positiva, también la posibilidad de recibir los aportes de estos participantes para nuestro proyecto y seguir repensando la propuesta es de suma validez para poder finalizar, pero también poder continuar y ver qué proyecciones se pueden realizar. Para finalizar, queremos invitarlos a visitar la página donde documentamos todos los hallazgos del proyecto, y también van a poder escuchar los podcasts y las columnas radiales en vivo de los estudiantes de trabajo social. Este sitio es laregionalmedios.litoralnorte.udelar.uy.
tienen acceso a todos los materiales y es un espacio que nosotros queremos poner a disposición del colectivo docente, pero también de la comunidad en general, porque nos dan aportes sociales muy interesantes. Van a poder escuchar de qué se trata la vida de las pioneras del trabajo social, pero también la vida de los luchadores sociales que han aportado tanto en materia de derechos humanos. Están todos invitados a visitar este sitio. Continuamos con este ciclo La Regional TV, una producción de la Unidad de Comunicación de la Sede Salto del CENUR Litoral Norte, y en este proceso de conocer a quienes hacen posible nuestra institución, a las diferentes disciplinas, a las diferentes áreas con las cuales contamos aquí en la Sede Salto, vamos a recibir en este bloque a Ana Paula Gómez, también integrante de esta institución, con quien vamos a repasar un poco su trayectoria, pero también en particular el acompañamiento y el trabajo que se hace con estudiantes en situación de discapacidad, que realmente es una necesidad que se ha manifestado dentro de nuestro colectivo estudiantil y que también desde distintos espacios se está intentando y se está dando respuesta a esta demanda. Bienvenida, Ana Paula, primero, y bueno, gracias por aceptar la invitación. Gracias por la invitación a ustedes. Bueno, formada en trabajo social, oriunda de Salto, con formación de grado aquí en nuestra casa de estudios, contanos un poco tu trayectoria. Sí, yo estudié trabajo social acá, en la Regional Norte, creo que era la Regional Norte, y bueno, egreso en el año 2011, ya también en el área de discapacidad. De hecho ese fue como mi primer contacto con el espacio, y bueno, después continué mi formación y también continué profundizando también sobre este tema. ¿Y cómo surgió el interés y cómo convive el trabajo social o cómo se ejerce esa profesión en ámbitos con personas en situación de discapacidad? Sí, en realidad yo sobre todo cuando ejercía más afuera de la universidad, ahora estoy como totalmente abocada a la universidad, pero cuando ejercía la profesión más afuera, trabajaba en programas en términos generales, no era que era algo específico en materia de discapacidad, pero el tema está en todo, ¿no? Y eso creo que es una característica importante. Por eso la formación a mí siempre me sirvió desde ese lugar. Yo cuando empiezo, ¿no?, a trabajar en mis prácticas, ahí es cuando tomo contacto por primera vez en mi vida con personas sordas y con la comunidad sorda. Y bueno, me encantó, y a partir de ahí como que continué el vínculo. Estuve muchos años relacionada con la Asociación de Sordos de Salto, yendo a diario, aprendiendo un montón de la comunidad, ¿no?, la lengua de señas y eso. Entonces, eso después lo pude ir utilizando, si se quiere, en los distintos espacios de trabajo, ¿no? Porque personas sordas siempre hay, personas en situación de discapacidad también, y no, eso me dio la posibilidad como también de trabajar con ellos, de incluirlos en los procesos, en las intervenciones y demás. Después, cuando me quedo solo en la universidad, ahí es que sí pudimos desarrollar un área como más fuerte de trabajo, ¿no?, en materia de inclusión, educación inclusiva, y trabajo y acompañamiento de personas en situación de discapacidad, más allá de que el área desde el trabajo social ya estaba conformada, ¿no? Pero un poco por ahí. Claro, porque nos empezamos a encontrar con personas en diferentes situaciones de discapacidad, claro, también, ¿no? Sí. Empezamos a abrir las puertas de nuestra institución y nos empezamos a encontrar con personas de baja visión, bueno, con personas sordas también, con algún otro tipo de discapacidad, y allí es que se conforma esta área más específica para trabajar sobre estas situaciones, claro. Ana. Sí, los estudiantes, de la práctica de trabajo social, ya hacía un tiempo que el área estaba conformada. De hecho, desde que yo estuve haciendo las prácticas, el área continuó, pero lo que empezamos también a identificar de un tiempo a esta parte, con varios docentes, ¿no?, compañeras de la UAE también, que trabajamos con los estudiantes, era la necesidad de empezar a conformar como un espacio más sólido en el CENUR, porque claramente y por suerte empiezan a llegar más estudiantes, o sea, la universidad se empieza a abrir, y en eso hace necesario también contemplar todas las realidades de los estudiantes, ¿no? Y los colectivos y las personas en situación de discapacidad siempre fueron como bastante relegadas, ¿no?, de la vida académica, ¿no? Hace un tiempo tal vez no pensábamos en que podían llegar a la universidad, porque también hay toda una trayectoria educativa compleja, ¿no?, desde educación primaria, educación media y educación terciaria, que todo eso hace que no pudieran llegar, ¿no? Entonces, cuando empiezan a llegar, también nosotros empezamos a ver
la necesidad de poder brindar condiciones. O sea, siempre ha habido el tema, en la universidad también, el tema es que tampoco anteriormente hay como un trabajo sostenido en el tema que permita identificarlos, que permita saber si continúan, ¿no?, sus carreras académicas o no, si dejan, por qué dejan, ¿no? Porque a veces las barreras hacia estas poblaciones son barreras tan complejas, ¿no?, de sortear, que hacen que no puedan continuar, ¿no?, las trayectorias académicas. Entonces lo que tratamos ahora es de poder brindar un acompañamiento siempre que la persona lo quiera, y con también muchas limitaciones, sobre todo de recursos, claro, y demás, pero ¿no?, que la persona no desarrolle un tránsito en soledad, ¿sí?, en la academia, ¿no? Porque exacto, es complejo para cualquier estudiante, y más si se presentan múltiples barreras, ¿no? ¿Y cómo se manifiesta y cómo se traduce ese acompañamiento, pensando también en las características de nuestro centro, ¿no?, donde tenemos muchas carreras, muchas facultades, diferentes propuestas, hasta en lo edilicio, pensar también que estamos en diferentes espacios, distanciados entre sí? ¿Cómo es ese acompañamiento? ¿Cómo es la recepción? ¿O cómo se enteran ustedes de que en determinado curso, en determinada carrera, hay una persona en situación de discapacidad? Y bueno, ¿cómo se distribuye y se traduce ese acompañamiento? Sí, bueno, capaz que un poco antes, que me faltó como explicar bien, en el año 2021 nosotros conformamos la Comisión de Inclusión Educativa del CENUR Litoral Norte, porque vimos que estaba la necesidad, vimos que también tal vez éramos varios que trabajábamos por separado, pero no había como un impulso común, ¿no? Y se hizo necesario. También se hizo necesario por la presencia de personas sordas en la sede, que por primera vez ingresan en el 2019, ¿no? Y eso también es un hecho importante, ¿no? Porque hubo que salir a resolver muchas cuestiones que tal vez no habían sido pensadas anteriormente, ¿no? Entonces, eso llevó a que nos conformáramos como comisión, que está integrada, bueno, como les decía hoy, por las compañeras de la UAE, bueno, por Lucía, también desde el orden de egresados, que es muy conocida también por todo su trabajo en el área, en CENUR, pero también a nivel general. Yamila, bueno, Mateo, varias personas que las conocemos porque trabajan mucho en la temática. Nos juntamos todos, empezamos a pensar también como objetivos y propuestas, ¿no? Claramente hay muchísimo para trabajar, entonces a veces nos tenemos que focalizar en cuestiones específicas. Se ha logrado también que la comisión contemple las casas y las sedes universitarias. Exacto. Y eso es muy importante también, ¿no?, para tener como una mirada amplia sobre todo el CENUR Litoral Norte. Y vamos identificando algunas cuestiones. El área de discapacidad es una de las grandes áreas que trabaja la comisión. También está la parte de privación de libertad, ¿no? Porque la comisión es como algo, y la inclusión, ¿no? Si pensamos en un CENUR y en la inclusión en el CENUR de los estudiantes, es como una población muy amplia, ¿no? Entonces, ahí, como líneas de trabajo de la comisión, identificábamos la necesidad de, primero que nada, tener un cierto acompañamiento, ¿no?, hacia estas poblaciones. O sea, que no nos ha pasado de tener estudiantes que quedan como muy solos en su cursada. A veces cuesta mucho, ¿no?, esto de ir individualmente a pedirle al docente que si me pueda hacer un ajuste para que yo pueda leer el texto, para que yo pueda cursar la carrera, para que yo pueda entender que me tengo que sentar en determinado lugar, que a veces no puedo seguir los ritmos. Y es muy complejo, pensábamos nosotros, como estudiantes, hacer toda esa tarea solo, ¿no? Es complejo, es desgastante, a veces los docentes tienen buena voluntad, pero falta conocimiento también de cómo poder generar esas adecuaciones. A veces el docente se olvida, ¿no? Entonces, esto de volver a reiterar, veíamos que el estudiante quedaba en un lugar bastante complejo, ¿no? Entonces, empezamos a trabajar ahí, y ahí también hay una línea fuerte desde bienestar universitario, y lo hacen Bienestar y las compañeras de la UAE, en torno a la generación de los expedientes de ajustes curriculares, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo llega el estudiante? Bueno, llega porque lo solicita, ¿no? Claro. Porque conoce el lugar, porque se informó y porque va a solicitar que se genere eso, ¿no? Claro, no sabemos de antemano, si no hay una autoidentificación de que, bueno, yo soy fulano de tal, necesito tal cosa para poder mejorar mi cursado, ¿no? Y ahí empieza como todo un proceso administrativo, también de un expediente que bueno, después vuelve con ciertas recomendaciones, ¿no?
Más allá de eso, que hay una cantidad importante, ¿no?, de estudiantes que hoy día lo solicitan, nosotros continuamos como ese acompañamiento más cercano con aquellos estudiantes que lo quieren también, ¿no? O sea, que nosotros vemos que hay como una intención de seguir trabajando, de poder fortalecer, ¿no?, algunos espacios, algunas áreas, ¿no? Y ahí trabajamos también conjuntamente con el área de discapacidad de trabajo social, o sea, las estudiantes de trabajo social que hacen sus prácticas, bueno, a quienes yo también superviso, y generan como estos espacios de acompañamiento. Vos decías, soy de lo edilicio también es todo un tema, claro, ¿no? Para el poder el poder llegar, ¿no?, al espacio. Sabemos que nuestro edificio, no reúne muchas condiciones de accesibilidad, y bueno, para eso también nos encontramos trabajando. Recientemente presentamos 2 proyectos en una convocatoria para poder generar un circuito accesible en el CENUR Litoral Norte, acá en la sede Salto puntualmente, desde el ingreso hacia el ascensor, por ejemplo, claro, ¿no?, con caminos podotáctiles, para que puedan las personas ciegas y de baja visión tener como esa referencia. Y bueno, en eso estamos, o sea, construyendo, identificando, ¿no?, las situaciones, las barreras, ¿no?, que a veces son barreras edilicias en esto de que hablábamos, pero muchas veces son barreras comunicacionales, ¿no? El tema del intérprete también es otra cuestión, que es un trámite que se logró gestionar también desde la comisión inicialmente, ¿no?, que es quien plantea la necesidad de generar este recurso para poder tener en las aulas a los estudiantes sordos, ¿no? Y bueno, en eso estamos construyendo. Falta un montón todavía porque, como sabemos, tenemos solo una intérprete, y ese es un tema que tendríamos que resolver a la brevedad, porque claro, cada vez son más los estudiantes sordos, las personas sordas que habitan, por suerte, el espacio universitario. Pero bueno, una vez que están, también tenemos que brindar determinadas condiciones, ¿no? Actualmente tenemos detectados determinada cantidad de estudiantes o personas en situación de discapacidad que estén dentro de nuestro espacio, Ana Paula. Y sí, o sea, más que nada yo ahí lo que me animaría a decir no es en general del CENUR, como te digo, porque eso es muy difícil de identificar, pero tenemos algunos estudiantes que sí trabajan más cerca, tal vez, nuestro, digamos, claro, del área, que se han acercado por distintas cuestiones, ¿no? Y ahí tenemos 8 estudiantes sordos, ¿sí?, que están cursando 2 licenciaturas acá en el CENUR Litoral Norte. Tenemos también 3 estudiantes ciegos, se identifican también algunos estudiantes con baja visión, ¿no? Y seguramente muchos otros también. Como te digo, los que solicitan expedientes curriculares de ajustes curriculares son muchos más. Claro, ¿sí? Claro. Pero sí nos habla eso, independientemente del número, de la necesidad de seguir construyendo, una educación accesible, ¿no? Una educación para todos. Ya no podemos pensar en una única forma de estudiante, un único perfil de estudiantes, ¿no? Sino que eso nos obliga también a ampliar, nos obliga como docentes también a planificar desde otro lugar, cuando sé que tengo un estudiante con determinadas características, digo, porque más allá que pase por los caminos formales o no, que llegue directamente a la clase, sí, y nosotros tratamos de avisar antes al docente de que va a llegar un estudiante con determinadas características a la clase, porque a veces son planificaciones que necesariamente tienen que ser distintas, pero bueno, a veces eso no se puede, ¿no? Claro. Más allá de eso, siempre está la posibilidad de trabajar con el estudiante, ¿no? De acercarse, de preguntarle qué necesita, ¿no? De preguntarle si esa forma, ¿no?, de comunicación le sirvió, si no, si está pudiendo acceder a los materiales, qué sé yo. Claro, sí. Pensando ahora un poco también, Ana Paula, en cómo se da la convivencia también, ¿no? Porque más allá de las personas en situación de discapacidad, esto que vos decías, de cómo preparar al docente, de cómo el resto de quienes habitamos aquí dentro del edificio y dentro de la comunidad universitaria en sí, estamos preparados para esto, ¿no? Que no lo tenemos que sentir como algo diferente, sino que, bueno, que forma parte de la convivencia y de las personas con las diferentes características que podemos encontrar acá, lo que realmente es un desafío, ¿no? Para el cotidiano vivir y para la rutina diaria de cada una de las personas que estamos aquí dentro. Sin duda, yo creo que, nos desafía a todos, porque también la universidad tiene algo muy lindo, que no es solo el espacio de la clase. Claro. La vida universitaria es todo, es formar parte de los espacios de cogobierno, es participar de la investigación, es participar de la extensión, ¿no? Entonces,
Bueno, a ver, si recibimos a todos los estudiantes, también tenemos que ofrecer propuestas desde estos otros lugares, ¿no? Y a veces eso cuesta sostener, claro. Y cuesta sostener sobre todo por cuestiones de recursos, ¿no? Que también son importantes cuando trabajamos los temas relacionados a la inclusión, ¿no? Para generar las adaptaciones concretas, ¿no? Eso se necesita, ¿no? Todo el espacio de comunicación maravilloso que ustedes tienen es un potencial para trabajar muchísimo, ¿no? En los temas de la comunicación accesible, por ejemplo, claro. ¿No? O sea, y también poder hacer la comunicación accesible a todos los estudiantes, funcionarios, docentes, todo. Totalmente. Pero sí. Un verdadero desafío para la universidad. Se ha avanzado, se han dado pasos concretos, resta mucho por hacer todavía, pero bueno, como institución también, ¿no? Tomar un poco la posta y entender que es una responsabilidad también generar las condiciones y garantizar los mismos derechos para quienes llegan en otra situación, con otras características, pero que también tienen el derecho a estudiar y a poder hacer todas las actividades que aquí dentro tenemos. Sin duda. A ver, hay encuadres también y marcos que sostienen los procesos de inclusión educativa también a nivel internacional, a nivel nacional, también de la UDELAR, ¿no? Que están trabajando todas estas cuestiones. De hecho, ahora se está trabajando también en un protocolo de inclusión a nivel UDELAR para las personas en situación de discapacidad, que responde también bastante al protocolo del MEC, ¿no? Que ya viene del año 2017 y 2022, ¿no? En torno a cómo generar también espacios accesibles dentro del aula. Pero en esto que vos decís, claro, también es necesario equipos locales, ¿no? Que después empiecen como a bajar todo eso, ¿no? Porque si no nos quedamos como en una serie de normativas, protocolos, que después a la hora de materializarlo es muy difícil, ¿no? Y en esto de poder aterrizarlo es esto, es el diálogo concreto con los estudiantes, es conocer la población, es conocer a los docentes, ¿no? Es poder trabajar también con los docentes en, bueno, qué cuestiones concretas podemos generar para que vos puedas llevar adelante tu clase, ¿no? Que a veces es eso también. Sí, sí. O para generar una propuesta de evaluación accesible, ¿no? ¿Cómo podemos generar ese diálogo, ¿no? ¿Cómo flexibilizamos también ahí un poco el tema de los tiempos, por ejemplo? Y todo eso es un trabajo que se va haciendo pequeño, ¿no? Claro. En la cotidiana, pero que claramente hay que hacerlo para que todo esto de resultados. Sin lugar a dudas, ¿no? Porque se trata de esto, ¿no? De garantizar las condiciones y de respetar los derechos de todas las personas que integran la comunidad. Ana Paula Gómez, gracias por habernos acompañado. Bueno, gracias a ustedes. Gracias por haber aceptado la invitación. Entonces conocíamos de la mano de nuestra compañera, docente, investigadora, integrante de nuestra casa de estudios, también el trabajo que en el área de discapacidad hacemos desde nuestra institución. Y de esta manera cerramos una nueva entrega de la Regional TV. Saludar a quienes nos acompañan y nos visualizan a través del canal de YouTube de nuestro CENUR y también a las audiencias de los canales de aquí de Salto que comparten este contenido de la Regional TV. Muchas gracias.